he titulado a esta breve meditación La fotografía del dolor. La fotografía del dolor. Aunque vamos a leer ahora los versículos, los volveremos a leer después, uno por uno también, para ir introduciendo esta meditación. Dice así la palabra del Señor, Marcos 15, versículos 33 al 38. Cuando llegó el mediodía, toda la tierra se sumió en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Estoy leyendo la versión 2020. Y a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani. Lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Uno de ellos corrió a empapar una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Mas Jesús, dando un fuerte gran grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Cuando leemos estos versículos podemos preguntarnos, igual que el Señor lo hizo en la cruz, ¿no? Elí, Elí, lama sabactani. Si nos preguntamos dónde estaba Dios en ese momento, dónde estaba Dios en ese momento en el que Jesús estaba siendo crucificado en la cruz, podemos contestar sin lugar a dudas, y además desde la palabra de Dios, como lo hace el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Ahí estaba Dios el Padre con su Hijo. Dios estaba con Jesús en aquella cruz, el Padre estaba allí en aquella cruz. No esquivó el dolor, no se puso de perfil ante esa fotografía. Asumió el sufrimiento junto a su Hijo amado allí. Sin embargo, esta mañana también deberíamos hacernos esta pregunta. ¿Dónde estaba el ser humano allí? ¿Qué estaba haciendo el ser humano? ¿Dónde estaba? Pues infringiendo dolor y violencia y ejerciendo violencia antes igual que ahora. Antes igual que ahora. La fotografía del dolor y del sufrimiento tiene muchas caras, sin duda, lo podemos ver, ponemos las noticias, ¿verdad? La fotografía del dolor tiene muchas caras, pero es solo en la persona de Jesús en la que la podemos agrupar todas. En Él podemos agrupar todas las fotografías del dolor. La documentación histórico-romana que existe y se puede consultar sobre la crucifixión de Jesús establece que desde la detención de Jesús hasta su muerte transcurrieron 24 horas. Y una vez crucificado, el Señor sobrevivió solo 2 horas. Sobrevivió solo 2 horas, cuando algunos crucificados duraban incluso días allí colgados en el madero. Esto es señal de la intensidad de las torturas a las que el Señor fue objeto. Me duele, cuando reflexiono sobre estos hechos, me duele pensar en la violencia que el ser humano es capaz de ejercer a otros. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Es capaz de infringir una violencia desmesurada. Como diría el salmista en el Salmo 91, mi corazón siente punzadas cuando pienso en esto. Me duele pensar en la violencia ejercida de nosotros hacia Dios y que Dios tuvo que soportar en la persona de su Hijo Jesús para acercarse a nosotros, al ser humano, y ofrecernos su plan de salvación. Porque sí, hermanos y hermanas, la historia de la cruz es una historia de amor. Pues sí, claro, por supuesto que es una historia de amor. ¿Es una historia de perdón? Claro que sí. Y como veremos el domingo, en el día de resurrección, es una historia de esperanza. Sin embargo, es una historia de dolor y violencia que retrata al ser humano en su condición pecadora. Disculpadme un momento. Dios tuvo que rebajarse a nuestro nivel. Dios tuvo que rebajarse a nuestro nivel para elevarnos a nosotros al suyo.
al nivel accesible para nosotros de amor y perdón de su Hijo amado en aquella cruz, para que pudiéramos ser aptos y aceptados delante de Él y de su santidad, y a pesar de ese amor incondicional ofrecido por Él a través de su Hijo en la cruz, encontramos al ser humano en aquel momento de la historia una vez más tomando partido por la violencia y el dolor. Y esto es como poco desconcertante. Los hechos que voy a narrar a continuación a lo mejor pueden herir la sensibilidad de algunas personas. Como hemos leído y volvemos a leer, cuando llegó el mediodía toda la tierra se sumió en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Uno de ellos corrió a empapar una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Mas Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La crucifixión era una tortura y pena de muerte utilizada por los romanos hacía más de 200 años, por aquel entonces. Era una tortura tan cruel y humillante que no estaba reservada para ningún ciudadano romano. Esto era algo reservado solo para esclavos, para personas no romanas y para personas que habían participado en alguna rebelión. La crucifixión era precedida por un flagelo, infligido por diversos instrumentos, según la procedencia y el origen social de cada persona. Jesús podía haber recibido hasta 300 latigazos con el flagelo, que era un látigo que acababa en bolas de plomo, porque no lo juzgó la ley judía. La ley judía establece que son 40 latigazos menos uno, pero como lo juzgó la ley romana, pudo haber recibido hasta 300 latigazos, las fuentes que he consultado, con un flagellum, el látigo que acababa en bolas de plomo. Por lo tanto, en el momento en el que Jesús cargó con el patibulum, que es la parte de arriba de la cruz, la poste vertical ya estaría clavado en el lugar de ejecución, que pesaría sobre unos 78 kilos, el patibulum. En la parte, cuando el Señor cargó con el patibulum, ya llevaría rotas, entre otras cosas, varias costillas. La mayoría de los expertos coinciden en que los reos eran clavados por las muñecas a la cruz y no por las manos, porque éstas se rasgarían. Debido a la complexión ósea de las manos, no aguantarían el peso del cuerpo. Normalmente los reos se ataban a la cruz, ya que los clavos eran un utensilio bastante caro en aquella época. Y solo se reservaban para ocasiones especiales. Jesús fue clavado en el poste vertical por los pies superpuestos y atravesados por un solo clavo que entraría por los empeines de los pies, que es la zona más ancha, para poder sostenerlo allí. La víctima, que estaba levantada del suelo a no más de 1,5 metros, no estaban levantados, y eso lo corroboran las escrituras cuando dicen que le dieron de beber con una caña de hisopo. Las cañas de hisopo no miden más de 1,5 metros. Estaría allí pues completamente desnuda. Las víctimas solían estar completamente desnudas y podían quedar colgadas durante días, del tiempo que tardaran en morir. Las náuseas, la imposibilidad de respirar con normalidad, los calambres en las extremidades que estaban continuamente tensas, la falta de sangre que ya no podía fluir, evidentemente, con normalidad, y el agotamiento extremo hacían de aquello una verdadera tortura. Una verdadera tortura. En esos momentos donde Jesús estaba clavado en la cruz, la condición de Jesús era ya crítica. Era crítica. Había perdido mucha sangre. La piel de su espalda estaría ya destruida por los latigazos y dejaría ver sus músculos y tendones. Cuando una persona crucificada quería respirar,
el estrés del sufrimiento, al haber sido clavado en la posición en la que estaba, les hacía muy difícil esto. Cada vez que Jesús quería coger aire y quería respirar, debía apoyarse en sus pies, coger aire, inclinarse, levantarse hacia arriba, raspar su espalda contra la cruz, volver a bajar, y así cada vez que Jesús quería respirar. Para que llegue a dolernos esto, personalmente, el sufrimiento de Jesús en la cruz, primero nos tiene que ofender. Para que nos llegue a doler, primero nos tiene que ofender. También personalmente, por el dolor, la violencia y la injusticia que allí se produjo. Uno no puede acercarse a la cruz y entender lo que simboliza sin haber experimentado antes una tremenda culpa al comprender que aunque no tomamos parte en aquel instante de la historia, porque no estábamos allí evidentemente, sí formamos parte de la carga que Jesús tuvo que llevar en aquella cruz. Somos parte del pecado que Él cargó. No pasa nada. Dice José de Segovia que somos culpables por asociación. Yo cuando lo escuché entendí perfectamente lo que quería decir. Porque tenemos todos un corazón caído y malvado, y no lo digo yo, lo dice Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Esto nos hace cómplices de haber derramado la sangre de Jesús, de haber infligido dolor hacia Él, de haber ejercido violencia contra Dios. Y no pensemos que no tomar partido de un hecho nos hace menos partícipes del mismo o culpables del mismo. No se puede llegar a los pies de la cruz si primero no realizamos este proceso de concienciación y asimilación de nuestra culpa y participación de lo que allí sucedió. Cuando hayamos experimentado esto, llegaremos a sentir una ofensa personal y vergüenza de lo que allí se produjo. Solo entonces seremos quebrantados y sentiremos punzadas en nuestro corazón y nos dolerá personalmente. Versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. El grito que relata Marcos en el Evangelio, desde la perspectiva de los 4 evangelistas, es totalmente diferente. Esta escena en los 4 evangelios es diferente. Esto no quiere decir que este relato no sea un relato auténtico, todo lo contrario. Si una de las fuentes para escribir el Evangelio de Marcos fue Pedro y todos las investigaciones realizadas apuntan a que una de las fuentes de Marcos para escribir el Evangelio fue Pedro, es normal que aquí se describa un grito y no la frase que se describe en otros evangelios. Por ejemplo, Lucas describe esta escena y pone en boca de Jesús sus últimas palabras. Entonces, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Es imposible que Pedro pueda describirle esta escena a Marcos. Es imposible. Con precisión, ¿lo habéis pensado alguna vez? Porque Pedro estaba muy lejos de la cruz cuando el Señor fue crucificado. Es imposible. Por eso él solo oyó un grito y nada más, no oyó nada más que un grito. Precisamente esto es lo que pasa cuando estamos lejos de la cruz. No vemos ni oímos. Lejos de la cruz no vemos ni oímos. Lejos somos meros espectadores de una tragedia. Cerca de la cruz, somos parte del plan de salvación de Dios. Lo somos, pero cerca de la cruz. Versículo 38. A continuación, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Jesús fue crucificado a la hora tercera. Lo dice Marcos 15:25. Después de la salida del sol, que esto es las 9 de la mañana. También sabemos que estuvo 6 horas pendido de la cruz
hasta la hora novena. Esto lo sabemos por Marcos 15:34. Es decir, las 3 de la tarde, hora en la cual expiró Jesús. Esto lo sabemos por Lucas 23:46. La hora en la que Cristo murió en la cruz era justamente la hora en que se oficiaba el sacrificio de la tarde. Pero el velo, y no sé por qué las traducciones traducen velo, porque cuando pensamos en velo pensamos en algo fino, pero la cortina del templo medía 10 centímetros y separaba el lugar santo del lugar santísimo, al que solo podía acceder al lugar santísimo el sacerdote y una vez por año. Cuando la cortina, no el velo, la cortina se rasgó, nos mostró, entre otras cosas, que ese sistema de sacrificios debía concluir. Los sistemas de sacrificios en el templo, la cortina, el tabernáculo y otros medios de adoración y sacrificios habían sido caminos temporales hacia Dios, no su plan de salvación. No su plan de salvación. Estas cosas en sí mismas no limpian ni hacen que las personas sean aceptables a Dios, pero habían sido una vía por la cual el pueblo de Dios había podido caminar en fe. Tenemos todo el libro de Hebreos que podemos leer para darnos cuenta de estos, y en el capítulo 8 lo veremos con más precisión del libro de Hebreos. Al rasgarse la cortina, Dios señalaba la culminación, el término del servicio del sacerdocio, de sacrificios y de oblaciones. No sirven para nada. Estamos viendo estos días por televisión personas que van de rodillas, se flagelan y hacen diversas cosas. No sirve para nada, porque Cristo pagó el precio. Ya sufrió por nosotros. Esto no vale para nada. Juan 1:29. ¿Qué dice Juan 1:29? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando Juan el Bautista lo vio llegar. Estos servicios del sacrificio habían culminado porque el verdadero Cordero ya había sido inmolado en la cruz. Ya no hay más sacrificios que ofrecer. Y el velo rasgado no solo simboliza el final de este sistema sacrificial y nuestra separación entre Dios y nosotros, que fue un acto impresionante, pero impresionante, por el cual Dios abre un nuevo camino hacia Él y deja meridianamente claro que la muerte de su Hijo en la cruz, como gran sumo sacerdote, elimina las barreras entre Él y nosotros. El velo fue rasgado desde arriba, porque esa es la posición en la que vive el Señor con respecto a nosotros. Dios está arriba y nosotros aquí abajo, y eso no debemos olvidarlo. Y además fue rasgado para hacernos llegar un mensaje muy claro de parte del Señor. En mi iglesia, dice el Señor, la que me ha costado la sangre, el dolor y el sufrimiento de mi Hijo, lo único sagrado que hay soy yo. Yo, mi palabra y mi presencia entre vosotros y en vosotros. Y esto me hace ver que no existen estatutos, ni reglamentos, ni liturgias en las iglesias que no se puedan romper, porque no son sagrados. Para concluir, mirar, al considerar debidamente la muerte de Jesús, la muerte de Cristo en la cruz, nuestros corazones duros y a veces insensibles deberían rasgarse como esa cortina del templo. Deberían rasgarse. Un corazón que no se rinde, que no se rasga, donde se presenta claramente a Jesucristo crucificado, es un corazón digno de toda compasión. Digno de toda compasión. La visión y contemplación correcta sobre Jesucristo crucificado nos aproxima a la cruz e inevitablemente a su historia de dolor y de violencia. Sin embargo, y como veremos el domingo, todo lo que Dios hace tiene un propósito y un objetivo. Y en este caso, la cruz tiene la labor de reconciliarnos. Es decir, que se restablezca nuestra relación con Dios. Eso es lo que significa reconciliación. Pablo lo expresó así en Romanos 3:24.
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Eso es lo que hace la cruz. La redención es esa acción y efecto de librar a una persona de una obligación, de una esclavitud o secuestro, pero a cambio de un precio. A cambio de un precio. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Y desde ahí nos mostró el camino de esperanza hacia Él. Pero esto solo lo podemos ver cuando nos detenemos a contemplar, por muy doloroso que sea, como hemos hecho esta mañana, la historia de violencia y sufrimiento que el Señor tuvo que soportar en la cruz. Quiero despedirme con este texto de Hebreos capítulo 4, que dice así: Por tanto, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, permanezcamos firmes en la fe que profesamos. Porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero Él no pecó. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el momento en que precisemos ayuda. Amén.